Un saludo para todos. En esta segunda parte del momento 2 desarrollaremos la CDA de evaluación. Intentaremos hacer una explicación conceptual del proceso de evaluación para este momento de aprendizaje remoto. Como objetivo general nos proponemos reflexionar sobre la situación de evaluación de aprendizaje en casa, que corresponde al momento actual que estamos viviendo. Esperamos que al final de la CDA logremos identificar los propósitos y potencialidades de la evaluación como herramienta para el aprendizaje. Igualmente, que podamos reconocer los principios y elementos del proceso de evaluación presentados en los materiales de PRES y entre textos para plantear estrategias que dinamicen el sentido de la evaluación. El Ministerio de Educación Nacional, procurando acompañar a los establecimientos, a los estudiantes y a sus familias, como garante del derecho a la educación, emitió un documento denominado Juntos para Existir, Convivir y Aprender, en donde se relacionan algunas consideraciones de la evaluación y se establecen las características de la evaluación con un enfoque formativo que es la más pertinente para aplicar en estos momentos. Es decir, una evaluación que reconozca las condiciones por las que estamos pasando, los tiempos reales y las posibilidades de las familias, y que dé importancia a fortalecer el autoaprendizaje y la autonomía del estudiante, de tal manera que desarrolle procesos de metacognición que lo lleven a reflexionar sobre sus procesos de aprendizaje más que a la calificación. En este sentido, la evaluación, al igual que el currículo, debe ser flexible, integradora y contextualizada, ajustada a las condiciones familiares en donde se llevará a cabo el proceso de aprendizaje. Además, considerar que el acompañamiento del adulto es necesario, aunque no posea el saber pedagógico para llevar a cabo todo el proceso de aprendizaje con el estudiante. Y sobre todo, tener en cuenta que debe prevalecer un interés por salvaguardar la vida, la salud y el bienestar emocional de nuestras familias. En este momento, la evaluación tiene como finalidad reconocer los aprendizajes, los aciertos, la fortaleza, los desaciertos y las debilidades que movilicen progresiones de aprendizaje, participación de los estudiantes y realimentación. Las progresiones, según el autor Tiburcio Moreno, son una fotografía de lo que el estudiante va a aprender. En consecuencia, es importante mantener la motivación y el interés de los estudiantes, de tal manera que aprendan a reconocer sus propios avances y dificultades. En este proceso, la labor del docente es acompañarlo con sus explicaciones, aclaraciones y realimentaciones que le permitan alcanzar las metas de aprendizaje propuestas. Veamos entonces cómo los materiales de Entretextos y PRES abordan el proceso de evaluación. Para el ejemplo vamos a emplear un texto de grado segundo de Entretextos que corresponde a los desafíos 25 al 28. En ellos se especifican cuáles son los referentes de calidad que se relacionen, entre ellos los estándares básicos de competencia y los derechos básicos. Asimismo, se identifican los desempeños en sus diferentes niveles que deberá alcanzar el estudiante durante su proceso de aprendizaje. Igualmente, se relacionan algunos recursos que están en línea para complementar las propuestas que establece el texto. Teniendo en cuenta cuáles serán los desempeños que se espera que los estudiantes alcancen, es claro definir las metas de aprendizaje para que estos desempeños contribuyan a lograrlas. El momento de exploración en estos momentos debe ser contextualizado de acuerdo a la situación que están atravesando nuestras familias y nuestros estudiantes. Por su parte, la etapa de transferencia contempla algunas preguntas relacionadas con las actividades desarrolladas que promueven la autoevaluación y la metacognición. Aunque esta etapa se encuentra al final del desafío, esto no quiere decir que se deba dejar para el final. Durante el proceso de desarrollo, se pueden ir aprovechando alguna de estas preguntas a manera de reflexión y de seguimiento a los aprendizajes. En los textos de PRES también existe una lógica con respecto a la evaluación. Como lo planteamos en la STS de matemáticas,
Los textos se componen de una etapa de comprensión, una etapa de descontextualización, resolución y reflexión. Para el ejemplo, vamos a utilizar un texto de grado segundo que corresponde a las situaciones 2 y 3. Cada situación plantea unos objetivos relacionados con los pensamientos matemáticos, que para el ejemplo serán el pensamiento numérico y el pensamiento espacial y sus correspondientes derechos básicos de aprendizaje. Teniendo claros los objetivos, podemos hacer uso de la rejilla que nos propone el texto al final de cada situación. Al igual que en los textos de lenguaje, la rejilla propone que se emplee en cada etapa del proceso y no al final. Por ejemplo, cuando el estudiante termina la etapa de comprensión, la rejilla propone unos criterios que permiten identificar el nivel de comprensión de los estudiantes. De la misma manera, en la etapa de descontextualización y de resolución, donde se movilizan saberes y procesos, se plantea unos elementos que permitirá el análisis y la valoración de la apropiación de estos conceptos y procedimientos. Al final de la rejilla aparece una etapa que corresponde a la explicación de los elementos de su solución, donde el estudiante de manera oral o escrita debe describir los procesos empleados para lograr la solución del problema. Resumiendo lo explicado, en primer lugar es necesario identificar que la evaluación tiene múltiples propósitos, pero para el momento que estamos viviendo y la situación en la que se encuentran inmersos nuestros estudiantes y sus familias, es importante considerar la evaluación como un proceso de acompañamiento al aprendizaje. En segundo lugar, es necesario reconocer el potencial del material de pres y entretextos con el que cuentan nuestros estudiantes y que evidencian estos procesos de manera clara y sistemática. Por último, el acompañamiento del maestro debe ser en estos momentos muy pertinente y acorde a la realidad que atraviesan las familias, teniendo en cuenta, por supuesto, que es necesario, como le dijimos anteriormente, salvaguardar la salud, la vida, la integridad y sobre todo el bienestar emocional tanto de los estudiantes, de las familias y de los maestros. Muchas gracias, feliz día.